Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Les habla León Vilcán, aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Le damos gracias a Dios primeramente por su amor, su fidelidad y su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro mediador, no hay otro Salvador, sino Cristo, quien salva, que liberta, que restaura, que bendice y viene pronto. El autor y consumador de la fe cristiana. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Aleluya. Hoy día estaré hablando de un tema muy interesante. No voy a ser extenso en este tema pequeño, acerca de la doctrina de demonios, la que aparece en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Miren qué dice la Escritura acerca de los posteros tiempos en los cuales estamos viviendo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos habla la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, abandono, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aleluya. Siempre me encomiendo a Dios en algún tema a tratar, para que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, dándonos el entendimiento para poder llevar esta poderosa y pequeña enseñanza, que sea de edificación y exhortación al pueblo. Amén. Prohibirán casarse. En esta parte quiero fundamentar esta pequeña enseñanza. Muchos están oyendo a estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios significa que son doctrinas que van en contra de los principios bíblicos de las Escrituras, que son enseñanzas falsas. Óigame bien, hermano y amigo que me escucha, que son enseñanzas falsas que van en contra de la sana doctrina de las Escrituras. Por ejemplo, esta doctrina diabólica va en contra del matrimonio, que Dios instituyó desde el principio. Y estas personas oirán a estos engañadores diciéndole, no te cases. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a casar? Ya tiene 10 años con esa mujer, ya tiene hijos. Pero esto viene del mismo diablo, que solo quiere destruir la imagen de Dios en el hombre, que solo quiere ir en contra de lo que Dios ha mandado y establecido por medio de su palabra. Si usted vive en concubinato o en unión libre con su pareja y se considera cristiano, entre comillas, déjeme decirle que usted vive una vida en fornicación delante de Dios, porque no has hecho ese voto o pacto delante de Dios con su pareja. El matrimonio es instituido por Dios desde el principio, desde el Génesis. Dice el capítulo 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio es un pacto o voto que uno hace delante de Dios en el día que usted se casa con su pareja, donde ustedes hacen promesas fidelignas, en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y con esta última palabra sellan ese pacto delante de Dios hasta que la muerte los separe. Usted estará con ese compañero hasta que la muerte los separe. Acuérdese que es un pacto que usted ha hecho delante de Dios, el cual es testigo de lo que salió de su boca, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el término hasta que la muerte los separe es bíblico. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 39, les habla el apóstol Pablo a los corintios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Aquí no está mencionando la ley mosaica, porque esto es dirigido a la iglesia, la ley del matrimonio.
Pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aleluya. Me he encontrado parejas que están en unión libre ya con niños y dicen ser cristianos, y otras parejas en las que la mujer está todavía casada y bien separada de su marido y ya tiene una relación con otro hombre. Dos casos conocidos en diferentes iglesias, y no estoy juzgando a nadie, sino que la palabra de Dios es la que nos juzga y nosotros no podemos colaborar con el pecado de otro. Mira lo que nos habla las escrituras en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni comáis. El contexto del capítulo 5 el apóstol Pablo nos juzga un caso de inmoralidad. Nos habla de una persona que tenía la mujer de su padre, pero también caen aquellas personas que andan en uniones libres o en concubinatos, porque eso se llama fornicación, y la escritura nos habla que ni aún comáis con ellos, y los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. El libro de Gálatas encontramos una lista de obras de la carne, y ahí está la fornicación. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, dice, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Óigame bien, estas personas que se llaman ser cristianos y viven en uniones libres o en concubinato han caído en apostasía, porque han quebrantado un principio bíblico, se han apartado de la verdad bíblica en el contexto del matrimonio instituido por Dios desde el Génesis. Posible han oído engañadores exhortándoles que no se casen, doctrina de demonio, como lo dijimos al principio, y otros que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Bendito sea el Eterno. Te exhorto, si estás yendo a una iglesia de sana doctrina y vive con tu pareja en concubinato, óyeme bien, y vive con tu pareja en concubinato, y te llamas ser cristiano, que puedas arreglar tu vida delante de Dios, que procure con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, que contraigas matrimonio delante de Dios con tu pareja y puedas ser ejemplos y luz en medio de esta generación malvada y pecaminosa, y que no sigas la corriente de este mundo. Cuida tu salvación con temblor y temor. El diablo quiere destruir a la iglesia, pero no puede. Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús ama a su iglesia, la protege y la cuida. Es el autor y consumador de la fe cristiana, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que el eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga y que no caigas. Que no caiga en apostasía, que no caiga con estos espíritus engañadores que andan por ahí, de una falsa enseñanza, que son doctrinas de demonios, que le exhortan a muchos que no se casen, que para qué van a casarse, ya con años, teniendo hijos. No caigas en estas falsas enseñanzas, porque entonces estás abandonando
la fe de un principio bíblico que es el matrimonio.